Buenas noches, bienvenidos, esto es Recalculando. A veces la realidad puede parecernos demasiado compleja y las historias, los relatos nos sirven para darle una forma, para hacerla más accesible, para hacerla más comprensible. El arte de contar relatos, el arte de contar historias obviamente no es nuevo, data desde hace muchísimo tiempo, prácticamente desde el momento en que empezamos a hacer una especie sobre la faz de la Tierra. Está claro que se utilizó y que se utiliza todavía hoy para hacer lo que se llama la tradición oral, transmitir conocimientos, contarnos lo que ha pasado para tratar de saber lo que va a pasar. Esta es un poco la misión que tenemos, la misión que tienen aquellos que cuentan una historia. En una historia cabe todo, los datos básicos, los elementos centrales, también algo de la experiencia, pero sobre todo se identifica un problema, se encuentra o parece encontrarse una solución y hay algún tipo de enseñanza, pero sobre todo hay alguna advertencia sobre un potencial peligro y también sobre el error que hay que evitar. Son quizás elementos que tenemos que aprender a reconocer, sin ninguna duda. A veces nos parece que estas historias, que estos relatos obedecen a una situación de nuestra realidad, cuestiones, cosas básicas que nos rodean y que podemos reconocer a simple vista, pero también las hay, las historias, los relatos que llegan de un sector sumamente opaco, que es poco transparente y que quizás no podemos reconocerlas del todo. No están los elementos dando vuelta y se nos traza algún tipo de sospecha. Si unas historias y unos relatos nos sirven para navegar por aguas profundas, hay otros que indudablemente pueden dejarnos varados prácticamente en el medio de la nada. Quiero tomar esos elementos esta noche, los vamos a estar trabajando, pero sobre todo quiero hacerle una pregunta que se nutre de estos elementos y que tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que nos pasa como sociedad y qué nos pasa a nosotros como parte de esa sociedad cuando esas historias y esos relatos que nos rodean nos proponen una transacción injusta, una transacción desigual, nos proponen confiar en un futuro, la ilusión de un futuro que se supone que está llegando y a cambio tenemos que dar o entregar en todo caso nuestro presente. Se nos vende algo para distraernos, se nos hace creer en una historia, pero al mismo tiempo tenemos que ceder la discusión sobre los problemas que tienen que ver con nuestro día a día. De eso se trata a veces, ni más ni menos que estas historias, estos relatos, que en muchas oportunidades bajan directamente desde el poder. Yo esta noche quiero convocarlo al señor Manuel Puig, a ese gran novelista que allá por el año 76 publicó una maravillosa novela que se llamó El beso de la mujer araña. La publicó en Barcelona, en España. Aquí estaba prohibido todo su trabajo y de hecho esta novela estuvo prohibida durante la última dictadura cívico-militar. Esa novela maravillosa, le repito, habla de una relación entre dos personajes, entre dos personas que están, uno podría decir, encerradas en una celda, en una prisión, en una cárcel de la provincia de Buenos Aires. Es una larga conversación esta novela, una larga charla entre dos personajes que está totalmente cruzada, yo le diría, por dos argumentos centrales. Por un lado, la militancia política de los 70 y por otro, la represión sexual que ejercía ese gobierno y esa dictadura. Aparte de estos roles que estamos comentando, de estas líneas quizás de las más importantes y que cruzan muy fuerte la novela, estos dos personajes se constituyen como ejes de esta gran historia. Por un lado está Molina, que es un hombre que tiene 52, 54 años, que es una persona que reconoce que le gustan los hombres y que quizás por primera vez está dispuesto a contárselo a alguien, que en definitiva ha sufrido la represión sexual y que de a poco empieza a confiarse. ¿A confiarse en quién? A confiarse en su compañero de celda. En este caso se llama Valentín Aguirre, es un militante de izquierda, es alguien que está luchando para no delatar a sus compañeros de militancia y entre ellos se entabla esta larga conversación que es El beso de la mujer araña. Al mismo tiempo hay que
yo diría que hay que hablar de algunas cuestiones que son centrales en esta historia. No solamente la militancia de izquierda, no solamente la represión sexual que está gravitando con fuerza durante toda esta larga conversación, sino también un elemento que a mí me parece que es indispensable para analizar lo que está pasando en este día a día, en nuestra sociedad, y es el relato, es la historia, son los cuentos permanentes que Molina le va a ir contando a Valentina Aguirre. Molina recuerda, porque es muy sensible, porque tiene una conexión muy fuerte con su pasado cultural, recuerda historias, recuerda películas, fragmentos del cine de todos los tiempos, cine de la década del 50, de la década del 60, estamos en plena dictadura, pero la memoria funciona y funciona también la mecánica del relato. Molina le cuenta a Valentín un día tras otro, una película tras otra. Hay un interés que obviamente es recíproco y esas historias, esos relatos se van enhebrando en forma permanente, casi, mire, le diría casi como en las 1001 noches, Sherezade le cuenta una noche tras otra una historia a ese soberano, porque si no va a acabar muerta. Estoy hablando de El beso de la mujer araña y quizás hay algunas cuestiones que señalar. ¿Por qué Molina le cuenta a Valentín esa historia? Mire, le cuenta por varias razones. Primero, para pasar el tiempo. Están los dos encerrados en una celda, pero además, sin ninguna duda, para condensar esa espera que a veces se ocurre eterna, pero al mismo tiempo, mire, le diría más. Hay alguna cuestión que tiene que ver con la evasión, con evadirse de la realidad y sobre todo con exorcizar los demonios, los fantasmas que están dando vueltas directamente por esa celda. Hay, además, una mecánica muy interesante, por cierto, porque esa tela de araña se va ciñendo sobre los dos. De un lado están los relatos de Molina para Valentín, pero del otro lado también está la forma en la que Valentín ve el mundo y quiere convencer a su compañero de celda y la forma y la morfología que tiene ese mundo para él. Mire, lo que quiero compartir con usted brevemente esta noche es que así como Molina le cuenta estas historias y enhebra una tras otra, día tras día, para evadirse de la realidad, así el gobierno nos está contando un relato tras otro. ¿Para qué se supone? Bueno, yo le diría que prácticamente para que no atendamos los problemas que están presentes en nuestra cotidianeidad, para no discutir las cosas que realmente están haciendo a la vida de todos los argentinos. Nos propone el cuento o el relato de un acuerdo con la Unión Europea, nos hace parecer que vamos a ser finalmente europeos y nos promete incluso que va a venir dinero de Europa para, yo diría, empatarle a las pymes europeas por parte de las pymes argentinas, para tratar de nivelarlas, dice el gobierno. Pero no hay más que mirar qué es lo que está pasando o qué ha pasado en los últimos 3 años. Casi 3.000 pymes han cerrado en el sector industrial. Son 130.000 puestos de trabajo oficiales que ha perdido la industria en estos 3 años y medio. Y claro, uno se pregunta si acaso ese relato no contrasta contra esta realidad que tenemos. Por otro lado, los números que hoy mismo se dan a conocer vinculados a la producción industrial y que acumula prácticamente un 10% de caída solamente en esta primera parte del año, bueno, están dando cuentas claras que el relato de la Unión Europea y el Mercosur todavía está relativamente lejos. Por otro lado, mire, hay tantas cuestiones que señalarle. La promesa de la pobreza cero en una Argentina que va a tener pobreza prácticamente en un 35%, en una Argentina que está discutiendo qué hace con las personas en situación de calle. Han muerto 5 personas en los últimos días. No estoy diciendo que sea un fenómeno exclusivo de algo que está pasando hace apenas algunos años, pero lamentablemente se ha acrecentado. Los números oficiales hablan de un incremento del 32% de las personas que hay en situación de calle, pero yo le diría que hay otros números de las organizaciones sociales, por ejemplo, que están hablando de un número muchísimo más alto. Son 5.000, son 7.000 personas las que están en este momento prácticamente sin un hogar y que deambulan por la calle en una noche tan fría como esta. Mire, la realidad es que hay muchos datos que yo quiero compartir con usted. No hace falta más que mirar lo que ocurre
a nuestra realidad, en nuestro entorno, y seguramente usted va a coincidir conmigo en que además de la pobreza, de la indigencia, del desempleo, de lo difícil que es el día a día en cuestiones como acceder a una canasta básica, pagarse los alimentos, lo que ha perdido el salario mínimo en nuestro país, bueno, todo eso conforma un escenario realmente lamentable. Es una Argentina con mayores niveles de pobreza y de indigencia, es una Argentina mucho más desigual y menos inclusiva, y sobre todo es una Argentina donde esta telaraña parece querer abarcarlo todo. Es la telaraña del relato, y me parece que en esta noche, señoras y señores, no hay que dejar que nos roben la discusión de los problemas que tienen que ver con el día a día y con todos los argentinos.